Señor, queremos rendirte honor con nuestras vidas, pero para eso no haciéndolo desde nuestro propio entendimiento, desde nuestra carne, desde nuestras buenas intenciones, viendo las limitaciones de cada una de estas tres cosas, desde nuestro entendimiento. No podemos honrarte de la mejor manera porque hay cosas que no entendemos y por eso el no entender nos lleva a la equivocación. Desde nuestra carne lo vamos a hacer desde nuestras emociones. Y cuidado, que a veces desde nuestro ego que está en la carne, Señor. Y por eso tampoco podemos honrarte desde nuestra carne, Señor. No podemos honrarte desde nuestra capacidad, no podemos honrarte desde lo que creemos, Señor. No podemos hacerlo desde nuestra sabiduría. No podemos hacerlo, Señor. Tenemos que hacerlo desde tu espíritu en nosotros. Tú has puesto tu propio espíritu en nosotros para que entendiendo, ya desde nuestra carne, ya no, sino desde tu espíritu, podamos honrarte de manera plena, de manera justa, porque la justicia tiene que ser plena. Una justicia a medias termina siendo injusticia. Y hacer las cosas no a plenitud no nos lleva a enaltecerte con justicia. Queremos hacerlo bien, por supuesto. Queremos hacerlo y tenemos que hacerlo correctamente porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú quien siendo tan grande te hiciste tan sencillo como hombre, con las carencias de nuestra humanidad. Y esto es importante. Viviste con nuestras carencias humanas, Señor Jesucristo, para que con esas carencias mostraras que la santidad, la integridad, la consagración no son imposibles por causa de nuestras debilidades. Porque muchas veces nosotros nos hemos excusado en el hecho de que nuestras debilidades nos impiden. Mas tú no fuiste por eso limitado o impedido. Sí fuiste en un momento tentado, porque en todo fuiste tentado. Mas eso no te impidió vivir una vida consagrada. Claro que te hiciste carne por muchas otras razones. Primero, porque tenías que ser el cordero que derramaría su sangre y para eso necesitaba un cuerpo que tuviera esa sangre y un cuerpo que fuera maltratado, herido, humillado, molido por nuestros pecados. Pero también qué importante es que ya en nosotros no hay esa limitación de decir, Señor, es que con mi condición imperfecta no puedo. Pues para eso tú nos das tu espíritu. Nos diste tu ejemplo y también tu espíritu, para no solamente vivir siguiendo un ejemplo al que somos incapaces, sino siendo nuestro norte tú, pero también capacitados por tu propio espíritu, el Espíritu Santo, quien es Dios también. Señor, hoy bendecimos este tiempo dándote gracias por lo que quieres hacer en nuestra humanidad, siendo nuestro ejemplo mientras tuviste un cuerpo humano y dándonos tu espíritu para que ahora que estás a la diestra del Padre, desde ahí nos mires y veas la obra que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace en nuestras vidas. Bendecimos, por tanto, lo que harás en nombre de Cristo Jesús. Amén. Por supuesto, lo que el Señor hará con su palabra y con su Espíritu que está en nosotros como un don porque hemos creído, ¿verdad? Hoy vamos a meditar en el Salmo 144 y vamos a aferrarnos a todas las promesas. Hay mandatos y promesas en el Salmo 144 en una reflexión que he titulado Razones para acercarme a Dios. ¿Se acuerdan? En la reunión de fin de semana, tuvimos la reunión familiar de sábado. Tuvimos esta visión de cómo la gracia nos acerca a Dios y vimos las razones para acercarnos a Dios. Vamos a enriquecer más, vamos a irnos más por ese punto, por ese aspecto, razones para acercarnos a Dios. Por la gracia de Dios, Él derrama su gracia, su bondad no merecida, porque no la merecemos, para tenernos cerca. Vamos a profundizar más ese aspecto. ¿Para qué tenernos cerca? Vamos a llevarlo un poco más con el Salmo 144, donde desde el primer versículo queda claro
el por qué hay una serie de razones para acercarnos todos a Dios y la bendición de poder acercarnos a su trono de gracia, de bondad inmerecida. Entonces, por tal fin, veamos lo dicho en el primer versículo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aquí había destacado primero dos razones, pero salta una primero a la vista. Voy primero por la que salta a la vista y la que son lógicas, que son resultado de la primera. Bendito sea Jehová, mi roca. La roca, mi sustento. Y es mi roca porque es más fuerte que yo. Dios es más fuerte que yo y por esa razón tengo que acercarme a Él porque ante las circunstancias que me superan, que me debilitan, obviamente yo tengo que acercarme a algo que sea más cerca, más fuerte que yo. Vamos a llevarlo esto a, por ejemplo, a una nave que está en medio de la tempestad, mientras que las aguas están calmas, bien, la nave está normal, tranquila, o sea, prosigue, ¿no? Llega un momento en que incluso puede anclarse para que las suaves aguas se la llevan a otro punto. Miren, se ancla, tira el ancla y esa ancla se aferra a la roca, no a la arena, a la parte rocosa de inferior de las aguas. Un momento, espere un momentito aquí. Déjeme silenciar algo. Pero bueno, ya se silencio. Perdón, seguimos. No, déjeme silenciar aquí. Como les había dicho, en este sentido, si aún estando las aguas calmas, la nave se tiene que anclar porque las aguas son calmas, pero a veces te van llevando suavemente. Suave, sin darte cuenta, te va alejando de donde tienes que estar. Y así debemos hacerlo nosotros, anclarnos al Señor cuando estamos en dificultades, cuanto más cuando está la tempestad. En la calma, a estar aferrados a la roca por medio de un ancla, garantiza a la nave permanecer donde tiene que estar, como debe ser con nosotros. Pero en la tempestad, el ancla es mucho más fundamental. No solamente impide eso, impide que la nave de repente sea presa de las olas, pueda defenderse mejor, pueda superar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Señor es mi roca porque Él es más fuerte, porque Él es más resistente que todo lo que yo estoy viviendo. Y esa es la primera razón por la que debo acercarme a Dios. Y solamente vamos por el primer versículo de Salmo 144. Recuerden, Salmo 144 es el pilar de nuestra reflexión. Pero no solamente Él es más fuerte que yo, sino que Él también ha puesto su espíritu. Recuerden que algo que el Señor nos da cuando creemos en Jesús, y os daré otro consolador. ¿Se acuerdan que Él nos dice, y os daré otro consolador? ¿Y a quién se lo ofrece? A los que creen en Él. Y el consuelo a nosotros nos fortalece. Cuando somos consolados somos fortalecidos, nuestro ánimo se recobra, pero también quien nos enseñará todas las cosas y mostrará también quien recordará todas las cosas y mostrará incluso las cosas ocultas. Por eso cuando yo me acerco al Señor y le clamo a Él, Él me responde y me muestra cosas ocultas. Y por eso, por tal razón, Él no solamente quiere ser nuestro refugio, sino hacernos testimonio por medio de actos sabios, porque vamos a ser claros, nosotros no solamente podemos estar resistiendo, aferrar al Señor, tenemos que salir y afrontar la vida. Y aquí es donde dice el mismo versículo 1, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Adiestra, nos enseña a vivir las dificultades, nos enseña a combatir las circunstancias que si no tenemos la destreza, nos van a vencer, nos van a hacer morir en el intento. Ahora, versículo 2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Cada uno de estos adjetivos
acerca de mi Dios. Y estas condiciones, bueno, adjetivo y sustantivo al mismo tiempo, porque castillo es un sustantivo, y la misericordia como adjetivo, como una condición de él. Y bueno, no vamos a hacer aquí un análisis eh, gramatical, ortográfico, nada de estas cosas, pero sí por lo menos considerar esto que él nos muestra, también son en sí mismas razones para acercarnos a Dios. Misericordia mía, o sea, en medio de mis propios errores, él tiene misericordia porque Él derrama su gracia sobre nosotros. Pero en mi castillo es que yo me refugio y puedo habitar en su presencia. Habito en su presencia, pero habitar en su presencia también me protege. Y Él es la fortaleza mía en cuanto a que hay males que quisieran tocarme, pero si estoy en Cristo, puedo vencer. Por eso, como bien dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres mi fortaleza y mi libertador. Y aquí también recuerden que Él nos libra de la ley del pecado, debilitando el poder del pecado, y así es que somos libres. Es que cómo ser libres del pecado, que el pecado ya para nosotros no signifique una opción. Y esto es importante. Cuando el pecado todavía es una opción para alguna de mis actividades, yo soy esclavo de ese pecado. ¿A qué debemos llegar? A que el pecado dice, pero no es opción para mí. Hay áreas donde evidentemente ya el pecado no es opción para ustedes. Tal vez en algún tiempo cuando había problemas económicos, apostar. Me voy y juego. Mi dinero era una opción. Como ya eso no es opción, ya no me interesa, soy libre de esa tentación. Bien, entonces, eso es un ejemplo entre muchos otros. Escudo mío en quien he confiado. O sea, Él me protege de muchos males y mi confianza me produce a mi paz. Recuerden, la confianza, yo sé que todo va a salir bien y eso me quita la ansiedad. Razón para acercarse a Dios. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aquí vemos una serie de atributos que son producto de que yo en Él confío. Oh Jehová, y esto es importante, ¿por qué acercarme a Dios? Versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humee. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y tus palos. Pero ¿a favor de quién lo hace? De personas que somos pasajeras. Nosotros para el Señor somos nada. Nosotros somos como el traguito de agua, pues. Ya pasó. Bueno, o el traguito de café, pues. Ya pasó. Ya al rato eso, ya para nosotros como si nunca hubiera pasado. Es mucho menos que eso. Somos como la hierba seca en el campo. Perece y ya. De ella no queda recuerdo. Sin embargo, ¿por qué debo acercarme a Dios? Porque ese Dios mostró aquí al salmista que Él inclina sus cielos y desciende. Si los hijos de Dios, orando en justicia, nos acercamos y decimos, Señor, ayúdanos. Mueve los cielos mismos. Ayer yo cuento el testimonio del bautizo de ayer. Nosotros vimos el poder de Dios porque hubo una tempestad que agarró más de una provincia. Una tempestad terrible. Nosotros llegamos con la tempestad. Poco antes de nosotros llegar, de llegar, faltando todavía algunos autos, bajó la lluvia, hicimos el bautizo, tuvimos un rato ahí, no lo hicimos a las carreras, con el cielo detenido, terminó el bautizo, regresamos y ya fuera todo del lugar, comenzó a caer nuevamente la tempestad. Sí, regresamos con tempestad. Llegamos con una tempestad, regresamos con tempestad muy fuerte, pero el bautizo se hizo. El Señor, alguien dirá, lo hizo por esta pequeña iglesia. ¿Por qué no? Lo hizo, o alguien va a decir, eso fue casualidad. Pues díganle casualidad, nosotros vimos el clamor respondido, porque clamamos para que la gente pudiera bautizarse, para que pudieran estar allí, para
que los testigos pudieran presenciar ese tiempo. Yo creo que nosotros que somos nada, que somos tan pasajeros, que nuestros días son como la sombra que pasa, podemos despertar en el corazón de Dios su voluntad de hacer estos milagros. Creámosle al Señor. Ahora, sigue diciendo, por eso debo acercarme a Dios. Sigo diciendo que hay mucho más cuando seguimos leyendo Salmo 144. Dice, literalmente me acabo de recordar lo que vivimos ayer. Versículo 7. Envía tu mano desde lo alto, redímeme, entendiendo, rescátame, y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Bueno, no voy a quedarme con lo que obvio que ayer nos sacó de las muchas aguas que caían sobre el lugar del bautismo, secó el cielo por un tiempo, ni siquiera chispeó. Pero aquí está hablando, o sea, debo recordarlo, me gusta recordarlo, pero aquí nos habla de unas aguas mucho más peligrosas, de esas aguas del mal que nos quieren consumir, nos quieren ahogar. Y por eso lo hace, rescátame, sácame las muchas aguas, de los muchos peligros, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. O sea, el Señor quiere que nos acerquemos a Él para rescatarnos. Muchas veces librándonos, sacándonos del lugar, literalmente impidiendo que las personas se acerquen, pero también dando la sabiduría, porque el prudente, el avisado, ve el mal y se aparta de él. Y muchas veces el mal llega a nosotros, pero otras veces por imprudencia, por, por gustos que no son correctos, nosotros nos acercamos al mal. Entonces, al acercarnos a Dios, que es, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es hallar el bien, como dice el salmista en Salmo 73, como dice Asaf, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es hallar el bien, hace que yo no me acerque al mal, a menos que tenga doble ánimo, y el que tiene doble ánimo al final no tiene ánimo para Dios. Si me acerco a Dios, ya no me quiero acercar a anda. Y recuerden, el mal o a veces llega a mí o a veces yo lo voy a visitar. Y por eso al acercarme a Dios, Él me cubre, pero también me enseña a evitar el mal. Así que examinemos. A veces decimos, ay Señor, líbrame de este mal. Y el Señor nos podría decir, más bien, ¿por qué no dejas de acercarte a Él si yo en la palabra te advierto que es lo malo? Pero sigue buscando esos sitios donde están las sillas de escarnecedores, los caminos de malvados, los consejos de pecadores, por ejemplo. Cuidado con eso. Entonces, sigue diciendo, versículo 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. ¿Por qué? Porque el Señor me hace entender. ¿Y por qué lo alabo y lo adoro con conocimiento? Porque el Señor me hace entender su obra. O sea, el Señor, al acercarme a Él, me permite entender lo que Él hace, lo que hace el mal y lo que hace Dios, que es el bien. Y por eso al acercarme a Dios, hallo el bien. Entonces, en ese sentido, también debo acercarme a Dios para yo poder alabarle entendiendo su obra, entendiendo lo que Él hace, incluso poder vivir lo que dice Romanos 8:28, que dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Claro, porque hay un propósito que el Señor cumple, muchas veces diciéndonos que sí, muchas veces diciéndonos que no. Pero para los carnales el no produce dolor. Para los que amamos a Dios sabemos que el no de Dios es una bendición. ¿De qué me estás librando? ¿O en qué área me estás formando? No es que a veces lo que tú me dices no es malo, lo que está mal soy yo. Porque cuidado, a veces nosotros decimos, ay, si el Señor no me permitió eso es que era malo para mí. No, era bueno, pero tú no eras correcto para eso. Entonces yo tengo que examinar, Señor, ¿por qué no permitiste que yo viviera esto? ¿Porque eso era malo para mí o era bueno, pero yo era malo y terminaba haciéndole daño? O por ejemplo, eso puede pasar en la vida de pareja. Ay, el Señor me libró de esa chica porque fijo que era mala, era correcta. Tienes que aprender a ser correcto tú para ella. Más bien fórmate tú. Ante el no de Dios no hagamos respuestas prematuras, que nuestra carne no responda.
Más bien decirle, Señor, ¿por qué? Muéstrame. El problema es esa persona, ese trabajo, esa posición, ese lugar, o soy yo. O es la suma de eso más yo, que eso iba a ser una bomba terrible y iba a ser detonante y destructivo. Más bien vemos aquí que el entender a Dios me lleva a entender también sus decisiones. Y eso debe ser en el Espíritu. Y para que sea en el Espíritu tengo que acercarme a Él en oración y a su palabra también donde me va mostrando qué es lo que está mal. Dice versículo 11, seguimos hoy, todo es Salmo 144. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Rescátame y líbrame. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué rescátame y líbrame? Y me puse a buscar un poco aquí en las escrituras, obviamente. Obviamente quería encontrar la etimología. Rescátame es patzá y es abrir. Abre la puerta para no estar encerrado en este lugar, podría ser en esta situación. Y líbrame es natsal, que es defender, librar. Señor nos saca, pero se vuelve nuestro escudo también. O sea, el Señor toma una parte activa. Él no solamente es el conserje que abrió la puerta, es el soldado que lucha por nosotros. Miren, interesante cómo el Señor sigue manifestándose y actuando en más de una manera. Y aquí podemos decir mucho más. Bueno, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, garantizamos que nuestros hijos también crezcan. Ellos tendrán que tomar su decisión. Pero si no nos acercamos a Dios, ¿cómo van a crecer? Tal vez como maleza, como planta silvestre, formada también por el mundo, no cultivadas por la mano de Dios. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. O sea, el Señor también crea la exquisitez a nuestra descendencia. Y aquí sigue diciendo una serie de beneficios hasta el versículo 15. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. O sea, habla de provisión también, porque Él nos ama. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Al final, ¿por qué acercarnos a Dios? Porque somos bienaventurados, somos bendecidos, somos formados, somos amados. Todo lo que el Señor nos quiere ofrecer. Y aquí ahondamos más lo que estuvimos viendo en la prédica del fin de semana, que recuerden, tenemos el audio disponible en MP3. Sobran las razones para acercarnos a Dios. Lo que a veces nos falta es el ánimo o la certeza, el entender por qué es bueno acercarnos a Dios. Y recuerden, Dios está esperando que nos acerquemos a Él. Se acerca a nosotros cuando vamos al templo, pero también en nuestra alcoba, en nuestra soledad, en nuestras angustias, en un rincón del jardín, del jardín o patio o tendedero donde usted pueda estar con el Señor. Acerquémonos a Dios. Él quiere estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos sigues convenciendo de acercarnos a ti. Eso implica también al acercarnos a ti, el ya no acercarnos al mal. ¿Y cuánto tiempo a veces desperdiciamos acercándonos a lo incorrecto? Acercándonos a malas amistades, a malas actividades, acercándonos demasiado a las labores. Y no es que no debemos trabajar, pero a veces estamos más cerca en nuestro corazón, porque a veces dejamos de trabajar, pero nuestra mente sigue pensando, colocándose nuestra ansiedad en el trabajo. A veces acercándonos demasiado solamente al amor de las personas y no al amor tuyo. Es amar a las personas porque te amamos a ti y tú nos enseñas a amar, pero también amándonos a nosotros mismos. Porque cuando tú nos enseñas a amar, también sabemos amarnos de tal manera que no permitimos que cualquiera persona tóxicamente nos haga daño. También, Señor, perdónanos porque a veces no nos acercamos a ti porque nos preferimos acercar al entretenimiento. Y no oramos porque estamos pegados a la televisión, al celular, al paseo, a la actividad, porque no solamente vamos a ver esas que nos tienen postrados, sino a veces esas demasiado activos. Cuidado hasta con los deportes que nos pueden alejar de ti, como también el celular. Cuidado, Señor, hasta con la educación, la literatura, que a veces
preferimos leer a todo el mundo, pero no conocerte a ti. Señor, gracias porque tú nos sigues convenciendo de que hay un beneficio muy especial en acercarnos a ti. Ahora está nuestra decisión entender, saber y si es necesario volver a examinar este Salmo 144 para entender cuáles son las razones para acercarnos a ti, pues así que lo hagamos. Bendito eres tú que no nos necesitas. Más bien tú quieres que estemos cerca de ti porque nosotros somos los que sí te necesitamos, aunque no lo entendamos. Bendito eres, Señor, gracias por tu insistencia amorosa, llena de tu gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén.